buenos días. Un saludo fraternal a todos los trabajadores y trabajadoras y por supuesto a quienes ven Enfoque Semanal, el programa de Sintraendes Pereira. Sí, es necesario poderle anunciar a los trabajadores, trabajadoras y a la comunidad en general que este 25 de abril se ha convocado al paro nacional contra el Plan Nacional de Desarrollo y contra las políticas de gobierno que lesionan no solamente al pueblo, sino a los trabajadores. Sintraendes Pereira, en concordancia con las disposiciones de la Junta Nacional y de la Asamblea Nacional de Delegados, y por supuesto las orientaciones de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y del Comando Nacional y Departamental de Paro, ha decidido participar de esta gran jornada y convocar a sus afiliados a Asamblea General para ese 25 y posterior a la Asamblea la participación en la Jornada Nacional de Paro. ¿Contra qué? Contra la propuesta que trae el Plan Nacional de Desarrollo de eliminar los subsidios en las tarifas de servicios públicos para los estratos 1, 2, inclusive estrato 3. Contra la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de permitir salarios inferiores al salario mínimo. Contra la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo en materia pensional que lesiona los derechos de nuestros pensionados y de los futuros pensionados en este país. Y contra la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de darle facultades especiales al presidente Duque para que cree, acabe y modifique empresas del Estado en este país. Es necesario, pues, convocar al conjunto de trabajadores y trabajadoras de Sintraendes, pero no solo de Sintraendes, sino a la comunidad en general, para que salgamos este 25 de abril al paro cívico nacional, en concordancia con nuestros estatutos, pero además también porque es necesario rechazar la política de Estado que viene lesionando los intereses de los trabajadores y del pueblo. Sin duda alguna, Sintraendes va a participar de la Jornada Mundial del Día Internacional del Trabajador, para que empecemos a darle nombre. Es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, no es el Día Internacional del Trabajo. ¿Y por qué hay que explicarlo así? Porque ese día los trabajadores salimos a reivindicar la histórica fecha donde los mártires de Chicago entregaron su vida para otorgarnos derechos y lógicamente de otros muchos más colombianos también que han entregado hasta su vida por nuestros derechos. Sintraendes va a participar, la Junta Directiva ha decidido también seguir participando junto con Sinaltrainal y otros sindicatos de la comparsa para sacar ese día y hacer de este día pues un día crítico frente a las políticas de gobierno que nos lesionan y lógicamente esperamos que los trabajadores, como siempre lo han manifestado, lo han hecho, acudan a conmemorar esta histórica fecha. Estaremos asistiendo a cada uno de los frentes de trabajo, pues anunciando cómo va a ser nuestra participación y diciendo a los trabajadores de la necesidad de salir por conciencia, no por obligación, a participar de esta gran jornada. Así que esperamos pues no solamente el 25 de abril, sino que el 1 de mayo, todos en la calle, a un solo grito, a una sola voz, por paz, soberanía, democracia y trabajo digno, luchando como nos compromete a los sindicatos, lógicamente, y a nuestros trabajadores, que son la base fundamental de estos. Bueno, televidentes, esta semana tenemos un invitado especial que nos hablará acerca de cómo podemos combatir el Plan Nacional de Desarrollo, no solo en las calles, sino también desde las leyes y la presión política que se puede hacer. Carlos Mario, bienvenido al programa, ¿cómo vamos? Bien, Javi, buenas tardes y buenos días para todos ustedes, para todos los televidentes de este programa que nos siguen cada semana. Y bien, pues comencemos a hablar de qué ocurre en el Plan Nacional de Desarrollo con las ideas o la información más reciente. Quisiera comenzar pues llamando la atención, y es un asunto muy interesante, un primer pulso que gana el movimiento campesino organizado de Colombia al lograr que se introduzca un artículo nuevo en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Pues para que el gobierno se comprometa inicialmente a tramitar a través de este Plan Nacional de Desarrollo durante lo que queda de su discusión en el Congreso, a incluir esta solicitud o esto que quiere el movimiento campesino, y es
que se construya una política pública para que el campesinado sea tomado o considerado como sujeto de derechos. ¿Esto por qué es importante? Porque digamos que adquiere una dimensión, un rango constitucional inicialmente, que es lo que se busca, para que todo lo que tenga que ver desde el Estado, no desde los gobiernos, sino desde el Estado como tal, con el agro, deba ser consultado con esas comunidades, de acuerdo a sus usos, a su cultura, a sus gustos, a su forma de sembrar, de producir, de recolectar, de cosechar. Eso también va atado necesariamente al respeto de la semilla nativa, que desde el anterior gobierno de Álvaro Uribe Vélez quedó, digamos, estigmatizada y penalizada cuando ancestralmente ha podido ser utilizada para recogerla y sembrar de nuevo. Y aquí entonces habría que recalcar que estas organizaciones como el Coordinador Nacional Agrario, CIMA, Pensuagro y otras que están organizadas en la Cumbre Agraria, Étnica, Popular y Campesina, y que también tienen relaciones con organizaciones campesinas del continentales como COMPA y Vía Campesina, pues logran juntarse, organizarse y dialogar con el gobierno para que se incluya acá. No, Carlos, de pronto una de las cosas más importantes que podemos hacer en este momento es hacer un llamado, más bien como una reflexión, para que entre lo que son los gremios realmente trabajen juntos y sean ellos quienes como sujetos políticos, como que hagan presión, porque no son una o dos personas, sino que son una comunidad completa la que debería ser representada ya, y que tengan ideas claras, que no peleen entre ellos. Claro, por supuesto. Es que mire, ahí vuelvo y retomo lo que acababa de hablar. Todas estas organizaciones, digamos que tienen diferentes influencias políticas, logran ponerse de acuerdo por algo muy sencillo, porque las une y los une sus necesidades y su interés campesino. Es así también, por ejemplo, que logran construir este documento, que es un proyecto de ley que busca modificar el artículo 64 de la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para lo mismo, para que el campesinado colombiano sea considerado desde la Constitución como un sujeto de derechos. Esto lo está impulsando el senador Alberto Castilla Salazar en el Congreso desde la anterior legislatura, y en esta ya mejoró la correlación de fuerzas, porque la bancada alternativa firmó este proyecto y se mete y se discutirá. Si los campesinos y campesinas, sin importar sus filiaciones políticas y sus influencias, se juntan como lo han logrado hacer acá, con seguridad irán avanzando. Y lo mismo cabe para el resto de los sectores productivos nacionales. Por eso es importante, y aunque esto es un logro, como lo presentamos, que se introduzca un artículo nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se comprometa la voluntad del gobierno para generar su política pública y asignarle presupuesto para que esa política pública sea viable. Aún así, hay que combatir y salir al paro el 25 de abril para confrontar el Plan Nacional de Desarrollo, porque muchas otras de las temáticas que hay allí incluidas atentan contra los intereses del campesinado, pero más generalmente contra los intereses de los colombianos y las colombianas. El campesinado produce la comida que nos comemos, tanto en el campo como en la ciudad. Sin campo no hay ciudad. Sí, televidentes, como escuchamos a Carlos, es en las calles, así que nos veremos el próximo jueves en las calles, porque es allí donde empezamos, o más bien continuamos esta lucha, que la unidad es la mejor arma que tenemos contra este gobierno que quiere acabar con los que son los derechos del pueblo. Bueno, televidentes, también esta semana tenemos una nota con el Contralor de Risaralda, quien nos habla un poco acerca de la corrupción en el departamento. En esta ocasión va a ser de Pereira, y algo que viene ocurriendo con algo que se puede convertir en un elefante blanco. Bueno, el tema de la cárcel, nosotros seguimos insistiendo que es un proceso con totales y absolutas deficiencias en materia de planeación. Nos deja muy confundidos que una entidad del orden nacional como FONADE adelante un proceso y adjudique un contrato cuando aún no se han culminado los estudios y no se tienen los estudios y la factibilidad, la disponibilidad inmediata del recurso hídrico, pero además no se cuenten con todos los permisos y las licencias por parte de la autoridad ambiental. La CARDE nos certificó que esos permisos no han sido tramitados, y Aguas y Aguas nos certificó que aunque hay una factibilidad de llevar el recurso, no hay disponibilidad porque aún no se ha presentado el proyecto con las condiciones técnicas que determine cómo será llevada el agua hasta el punto del Pílamo. Entonces, a pesar de que esas etapas que son propias de la planeación, como lo ha dicho siempre el Consejo de Estado y todas las autoridades jurisdiccionales en la materia, que deben surtirse de manera previa,
pues lo que decidió FONAVE fue adjudicar un contrato donde establece que las 2 primeras fases serán el trámite de los permisos y la realización de los estudios, y creemos pues que ese no es el método, lo más adecuado, o no se cumple la mejor forma el principio de planeación bajo esas condiciones. Allí decidimos interponer una acción popular en defensa del patrimonio público para garantizar que el contratista no inicie ninguna obra en el predio hasta tanto no se cuente con la totalidad de los permisos por parte de la autoridad ambiental y se tenga la viabilidad técnica por parte de Aguas y Aguas que garantice la disponibilidad del recurso en ese sitio. Básicamente esa es la actuación que hemos y seguimos realizando de seguimiento en relación con la cárcel. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía que coadyuven. La ciudadanía es el aliado principal en la lucha contra la corrupción. El ciudadano es el auditor empírico diario que está en todos los lugares, es nuestro aliado, es la vista nuestra en todo sitio. Lo invitamos a que denuncie. Tenemos todos los mecanismos disponibles para denunciar la Contraloría a través de la página web, a través del correo electrónico institucional, a través de la línea 018.000. Toda la información está disponible en la página. Tenemos un trámite muy riguroso en el término del trámite de las denuncias. Siempre las denuncias tienen respuesta de fondo dentro de los términos establecidos en la ley, y efectivamente tenemos un gran número de ciudadanos muy satisfechos con los trámites que se han hecho en la Contraloría, con las respuestas efectivas y de fondo que han recibido. También otro de los invitados esta semana, Carlos Grajales, quien nos habla un poco, nos hace un balance sobre la actividad que tuvieron la semana pasada y las labores que vienen adelantando a nivel nacional como muestra de unidad de lo que es Sinaltrainal. Así que vamos con la nota. Pues el balance de la Asamblea 197, que tuvo pues curso aquí en la seccional Dos Quebradas, en la que participamos casi 130 compañeros de toda la estructura nacional. Pues el balance es bueno. Ahí es donde se empieza a conocer un poco de la política del sindicato, de los planes a seguir ahora, a corto, mediano y a largo plazo. Fue una asamblea que para nosotros es histórica en vista de que llevábamos, creo que más o menos 30 años en que no se podía realizar aquí en Dos Quebradas, digamos, esta asamblea. Y allí, claro, se tienen que venir todos los temas que tienen que ver con el plan estratégico del sindicato, con las tareas a seguir para contrarrestar las distintas políticas y las arremetidas por parte de la empresa y el Estado. Entonces, como Sinaltrainal, fue muy importante tener esa asamblea aquí en Dos Quebradas, pero a la vez muy importante también analizar el tema de coyuntura que tenemos actualmente en el país. No, obviamente, pues todos nos vamos a sentir como sindicatos, como sociedad en general. Este plan no es bueno, este plan viene con muchas cosas contrarias a lo que hemos estado reclamando, que es una sociedad más justa. Todas las arremetidas que se vienen en el tema pensional, el tema tributario, obviamente que nos va a afectar a nosotros, el tema laboral, el tema pensional, son muchas las cosas que se está haciendo una política como regresiva hacia los años del 2002, 2005, por allá, que fue la política bastante agresiva y nefasta en contra de todos los trabajadores. Entonces estamos como reviviendo ese tiempo y tenemos que enfocarnos en cómo contrarrestar estas políticas a nivel nacional. Bueno, Carlos, habíamos hecho una denuncia días anteriores sobre el tema de que la empresa quería llevarse la realización de unos productos a otra empresa que sería como temporal, ¿cierto? Otra alejada de esta. Entonces cuéntenos la posición de la organización sindical a nivel nacional y qué ha pasado con este tema. Esto ha tenido varias evoluciones, ¿no? En principio la empresa empezó con una salida de activos fuera de uso y cerrando algunas producciones de unos productos que ya venían como trabajándose aquí desde hace muchos años. Luego empieza a prácticamente materializarse una idea de producir por fuera. Nosotros hemos venido denunciando muchas coincidencias en este tema, en vista de que los activos fuera de uso van a dar precisamente a las empresas maquila que consideran competencia en la región. Eso para nosotros es bastante diciente, como si pareciera que hubiese como una unión ahí entre estas empresas y digamos aquí comestible el arroz. Esperamos que no sea así, pero la empresa ahora sí ya dio a conocer una intención de hacer una producción adicional en una empresa en maquila que hay aquí en Cerritos. Mejor dicho, nosotros somos una maquila privada de la Nestlé y ahora una maquila nos va a producir a nosotros como maquila. Eso no tiene ninguna presentación. Y obviamente estaremos siempre haciendo las denuncias pertinentes, nos mantendremos como sindicato firmes, eso ha sido una tarea que ya se vio con la estructura nacional
hemos hecho unas tareas ahorita en principio de mítines, de denuncia, de protesta, de carpa, pero tendremos que empezar a elevar el conflicto en vista de que si se nos llevan un producto, una pequeña producción a futuro, o digamos a mediano y a largo plazo, puede ser la producción completa, y eso significa menos empleos aquí en esta planta, menos empleos en la región y menos empleos dignos, porque la Nestlé no puede decir que tiene una política de tener unas mejores condiciones para sus trabajadores y estar de acuerdo con una política de tercerizar estos en una planta maquila en la cual los trabajadores no van a tener ningún tipo de garantías. Ese será un objeto de denuncia, esperamos no llegar a ese punto, estamos poniendo todo sobre la mesa, argumentando todo para que esta producción no tenga que salir de la planta Las Rosas. Nosotros aquí somos capaces de producirla, pero tenemos que contar con acuerdos y disposición de la empresa en no llevarse ningún tipo de producción hacia afuera, porque si no, obviamente tiene que venir la defensa de nuestros intereses, que es mantener cautivos acá esos puestos dignos de trabajo y no que se los lleven a otras empresas que no le van a garantizar nada. Claro, en la lógica está todo esta arremetida en contra de los trabajadores, el que las empresas en este momento están como viviendo su buen momento, porque tienen todas las garantías de parte del Estado, pero ahí es donde tenemos que salir la clase trabajadora a protestar, hay que salir a las calles, hay que hacer los plantones, el mitin, hay que hacer las tomas que haya que hacer, porque es la única forma de contrarrestar estas políticas de la empresa, sino de las empresas y digamos de todo el movimiento nacional que se nos vino encima, una política bastante nefasta y nos toca unirnos, no pensar como unos y como otros y seguir atomizados, sino unirnos en este tipo de protestas, hay que hacerlas y vamos a participar de todo lo que las actividades que se programen desde el Comando Departamental Unitario desde la CUT. También hacemos un resumen con los puntos más importantes del por qué salir este jueves 25 de abril de las calles. Nos trae William Gaviria unas palabras importantes de por qué estamos en las calles, por qué vamos a ir a las calles. En Colombia, desde hace más de 40 años, viene el gobierno nacional, los empresarios y las élites de poder tomando decisiones de acumulación y de saqueo que han venido vulnerando a la población de manera tal que ha generado una cantidad de movilizaciones, de protestas, de organización social, de creación de sindicatos, de ONGs, etcétera, etcétera. Y cada vez, cada periodo, existen mayores argumentos y mayores razones para que la población de manera unificada y masiva salga a las calles de manera contundente a expresar su rechazo, a manifestar su voz de protesta y a exigir que haya mejores condiciones de vida digna para la población colombiana. Sin embargo, esto se ha hecho de manera parcial, de manera sectorial. Las centrales obreras y todas las organizaciones populares, políticas y sindicales han convocado a un gran paro nacional no solo para rechazar las políticas antisociales, sino para exigir de nuestros gobernantes una política más incluyente, una política que respete la dignidad de la población como tal. Y por eso hay que saludar a Sintraendes, hay que saludar a la Central Unitaria de Trabajadores CUT a nivel nacional, hay que saludar a todas aquellas organizaciones que han venido intentando organizar y coordinar esta gran movilización del próximo 25 de abril. Bueno, las organizaciones populares y la misma población, el pueblo ha reclamado que tiene que estar subsidiado este servicio y en Colombia ha existido una asistencia estatal, una asistencia del Estado que es mínima, es insuficiente, es ridícula en muchos casos, pero digamos que los estratos 1, 2 y 3 han venido recibiendo un aporte del Estado o un respiro, un auxilio económico, un subsidio para que la carga económica sea menos insostenible por parte de la población. Pues bien, el Plan Nacional de Desarrollo de manera tajante empieza un proceso para exterminar los subsidios en Colombia a la prestación de los servicios públicos. Y es así como ahora se pretende disminuir para los estratos 2 y 3 y con ello
estaríamos entrando entonces en un proceso de abolición de este subsidio y con ello deteriorando, pauperizando mucho más a la población y deteriorando las condiciones de vida de ella. Por eso ese es un argumento para que todos los usuarios de servicios públicos salgamos a las calles a protestar el próximo 25 de abril, salgamos a manifestarle a nuestros gobernantes que no compartimos que se eliminen subsidios cuando por otro lado se están asignando recursos para la banca multilateral para poder cumplir con un endeudamiento que es espúreo, con un endeudamiento que hoy tienen los entes territoriales, municipios, departamentos y el mismo gobierno nacional que ha venido endeudándose, y eso no se ve reflejado en mejores condiciones de vida para la población. Para que todos los oyentes y los televidentes y toda la población asumamos que el Plan Nacional de Desarrollo, que este Plan Nacional de Desarrollo es de lo más regresivo que existe, vamos a explicarlo de manera sencilla. Un Plan Nacional de Desarrollo es una carta de navegación, es una hoja de ruta, ¿sí? Es una plataforma sobre la cual va a caminar todo gobernante cuando llega al poder. Entonces, en Colombia, cada gobierno tiene un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo debe tocar todos los aspectos del orden económico y social para mejorar las condiciones de vida, pero también para decirle al gobierno qué es lo que hay que atacar para mejorar la calidad de vida de la población. Este Plan Nacional de Desarrollo, y así han venido sucediendo con los últimos 4 planes nacionales de desarrollo, han ido mucho más allá. Cada Plan Nacional de Desarrollo toca, y con mayor contundencia, invade terrenos que competen al Congreso de la República, como es legislar, por ejemplo, en materia pensional, como es legislar, por ejemplo, en materia laboral, como es legislar, por ejemplo, en materia fiscal y tributaria. Y con este plan de desarrollo, entonces, hoy pretende el gobierno hacer una reforma profunda en materia pensional para que aquellos que cotizan y no alcanzan a la pensión ya no puedan recibir la devolución de sus aportes, sino que si no hacen una reclamación dizque dentro de los 10 días siguientes, que es una cosa absolutamente ridícula, pues tienen que irse a recibir unos BEPS que no van a superar 40.000 pesos mensuales, que eso no alcanza para nada en Colombia. O a otro grupo de trabajadores que están cotizando, les dice que la pensión ya no va a ser heredable por sus cónyuges o sus hijos especiales o menores, cosa que también, obviamente, en un Estado social de derecho como en Colombia, plantea es que va a ser un negocio para el sistema financiero y que a los colombianos, que a los ciudadanos que aportan o aportamos para la pensión, nos va a dejar totalmente desfavorecidos y desprotegidos en la vejez. Es por ello que hay que salir a las calles. En materia laboral, igual está planteando incluso acá la regulación en materia laboral en diferentes frentes. En materia tributaria, también está haciendo una reforma profunda, y con esto lo que está haciendo el gobierno de Iván Duque y todos sus amigos de bancada son meterle la mano al bolsillo de los colombianos con reformas profundas y meterle la mano a la vida digna de los colombianos con unas reformas que tendrían que pasar por debates en el Congreso, tendrían que ser temas para sensibilizar a la población y para que haya aceptación o no por parte del pueblo. Colombia es un país que hoy no está generando empleo digno para todos los sectores de la población. Colombia es un país agrícola por naturaleza, pero nuestros campesinos están siendo sacados de sus tierras, de sus parcelas, de sus fincas, siendo desplazados por proyectos mineroenergéticos. Los mineros mismos, que son habitantes de grandes poblaciones y alejadas poblaciones de Colombia, que tienen que recurrir a la minería artesanal, que es minería tradicional, ancestral, que es legítima, es aceptada por toda la población colombiana, pero desde hace algunos años, como le han venido entregando las licencias de extracción minera a las grandes multinacionales canadienses y europeas y americanas, entonces ahora se le entrega un título minero y ya el resto es ilegal. En Colombia
para pasar de la legalidad a la ilegalidad no se necesita sino una decisión administrativa del Ejecutivo Nacional, y eso es un atropello contra nuestros padres, contra nuestros abuelos, contra las personas que con sudor y lágrimas han cultivado la tierra. Hoy no solo es la Gran Colombia Gold o la Chanti Gold, etcétera, no son todas estas, no solo ellas, sino que también grandes multinacionales como la Monsanto, por ejemplo, vienen patentando semillas, y hoy nuestros campesinos ya ni siquiera pueden cultivar ciertos productos porque son de propiedad supuestamente que se lo han robado, se lo han entregado de manera irregular el gobierno, las patentes, a las multinacionales para que generen producción y riqueza para ellos solamente, explotando la tierra, explotando las minas. Y hoy tenemos que rechazarlo. Los páramos están corriendo el riesgo de quedar al libre albedrío de las grandes multinacionales, sin una regulación estatal incluso que los proteja. Y eso es gravísimo. No es solo el Plan Nacional de Desarrollo, es la misma política tradicional que se ha vuelto ya como costumbre en los últimos años de estos gobernantes inescrupulosos que le entregan todo al capital extranjero, independientemente de que la población colombiana corre el riesgo de ver cómo se acaban reservas acuíferas, reservas naturales que ha habido en Colombia y que tendrían que ser patrimonio nuestro. No tendría por qué entregársele. Por ello creemos que el tema de la minería extractiva, el tema del fracking, por ejemplo, que es otro tema que está bien, pero bien encima, que nos lo van a imponer a sangre y fuego en todas las regiones del país, son temas que tiene que rechazar la población. Sí, yo creo que ustedes lo han dicho, y Sintraendes creo que ha venido recuperando de manera contundente la capacidad de movilización y el acercamiento, no solo con sus bases, los trabajadores de las empresas de servicios públicos, sino con toda la población. Vemos mucho más cerca del pueblo, de los campesinos, de los otros trabajadores de otros sectores, de la población en general, vemos mucho más cerca a Sintraendes hoy que hace 2 años. Creo que hemos venido recuperando muchísimo la capacidad de organización, y en eso andan, y en esa propuesta y en esa lógica están muchas organizaciones sociales, populares y sindicales de la región, que queremos desde estos micrófonos decirle a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, a la población en general, que es un año de resistencia, es un año de rechazar estas políticas antisociales que este gobierno inescrupuloso y corrupto ha venido imponiendo en contra de los enfermos, de los estudiantes, de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de las personas que pretenden pensionarse o jubilarse. Es un año de movilización, pero entonces para poder hablar de movilización tenemos que participar de ella. Esperamos que todos los pereiranos, que todos los colombianos, que todos los ciudadanos de este país nos movilicemos el próximo 25 de abril saliendo a las calles. Estamos llegando a lo que es el cierre de este programa. Carlos Mario, importante recalcar que no es solo salir a las calles, sino también consumir lo que son medios alternativos. Claro, la disputa por nuestros intereses, por la defensa de nuestros intereses, no solo se da en la movilización en la calle, en la disputa electoral que vamos a tener en octubre de este año, sino también en apoyar los medios de comunicación alternativos como este programa, debatirlos, hablarlos y charlarlos con nuestras personas, con nuestras organizaciones, con nuestras familias, y de forma muy especial compartirlos por las redes y por todos los medios que tengamos posibles, para que otra información alternativa y más completa nos llegue. Bueno, Carlos Mario, televidentes, así que a compartir, y es en las calles donde vamos a culminar esta lucha, a seguir. Así que nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.